nuestra meditación para el día de hoy. Dios sigue hablando a la humanidad hoy. Nuestro texto base se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso del 1 al 2. ¿Qué nos dice Hebreos? Capítulo 1 del verso 1 al 2. Nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios aún habla hoy. Muchos creen que su voz es un eco del pasado, pero la Escritura nos revela que Dios sigue hablando a la humanidad y su mensaje es tan relevante hoy como lo fue en los tiempos antiguos. En este sermón exploraremos cómo Dios ha hablado en la historia y cómo nos habla hoy y cuál debe ser nuestra respuesta. Dios habló en el pasado de muchas maneras. El versículo menciona que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Tenemos, por ejemplo, a través de los sueños habló a José. En el libro de Génesis capítulo 37 podemos encontrar esta historia. También habló a través de visiones. Lo encontramos en la experiencia de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Dios también habló a través de su ley. Cuando entregó la ley a Moisés, el libro de Éxodo capítulo 20 nos cuenta también esta historia. A través de muchos eventos milagrosos, Dios habló en el pasado. Esto nos muestra que Dios siempre ha tenido interés en relacionarse con su creación. No es solo un Dios distante, sino un Dios personal que busca comunicarse con el hombre. Dios habla hoy por medio de su Hijo. El autor de Hebreos nos dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús es la máxima revelación de Dios. En Él vemos el carácter y el propósito de Dios. Sus palabras son espíritu y vida. Su sacrificio en la cruz habla del amor redentor de Dios. ¿Cómo nos habla Cristo hoy? Lo hace a través de la Biblia. La palabra escrita es la voz viva de Dios para nuestras vidas. Lo hace por medio del Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. Lo hace también por su iglesia. Dios usa a los creyentes para compartir su mensaje de salvación. Estas son las formas que podemos ver cómo Dios nos habla. Habría que preguntarse: ¿estás escuchando la voz de Cristo? ¿Lo estás haciendo y de manera diaria? Él no solo te llama a salvación, sino también a obediencia y a comunión con Él. ¿Cuál es nuestra respuesta al Dios que habla? Cuando Dios habla, la humanidad tiene dos opciones: escuchar y obedecer o ignorar y rechazar. Dios está llamando a todos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Su voz es clara. Nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Ignorar su voz trae consecuencias eternas. Dios nos llama a caminar en santidad y a hacer luz en el mundo y a cumplir su propósito. La obediencia a su voz nos lleva a bendición. Si descuidamos su voz, corremos el riesgo de endurecer nuestros corazones. Dedica tiempo diario para escuchar a Dios en oración y meditación de su palabra. Pregúntate: ¿estoy respondiendo con fe y obediencia
a lo que Él me dice, Dios no ha dejado de hablar. Su voz resuena a través de su creación, su palabra, su espíritu y su Hijo. La pregunta no es si Dios está hablando, sino si tú estás escuchando hoy. Él te llama. Te invita a aceptar a Cristo como tu Salvador y experimentar la vida nueva que Él te ofrece. Te desafía a vivir en obediencia, llevando su mensaje al mundo. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Escuchar la voz de ese Dios que quiere hablarte. Haz conmigo esta oración. Señor, gracias porque no eres un Dios distante, sino un Dios que habla y que busca relacionarse con nosotros. Ayúdanos a reconocer tu voz y a responder con fe y a caminar en obediencia. Te pedimos que perdones nuestros pecados. Abrimos nuestro corazón para recibir tu mensaje y tu sacrificio de salvación por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios te ha hablado hoy, no endurezcas tu corazón. Escucha su llamado y responde con fe. Dios sigue hablando. Él quiere que camines con Él.